Hola, ¿cómo estamos, hermanos? Estamos en nuestro día de estudio. Seguimos con este pequeño video o esta pequeña clase sobre el libro de Apocalipsis. Oremos y le digamos: Señor, en esta hora te damos gracias por tu misericordia y tus cuidados. Y también porque sé que vas a estar con nosotros. Espíritu Santo, ilumina la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Permite que pueda explicar lo que he estado preparando, leyendo y aprendiendo de tu palabra, y los hermanos que nos escuchan puedan disfrutar del estudio de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos ya analizando la quinta iglesia de las 7 que se mencionan en el libro Apocalipsis. Y eso significa que 2 semanas más habremos terminado el estudio de las iglesias, pero seguimos con el tema que el libro de Apocalipsis nos plantea. En esta ocasión estamos ya ubicados en el capítulo 3. El capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y el mensaje que vamos a trabajar el día de hoy es el mensaje a la iglesia de Sardis. Este es un pasaje muy pequeño, es uno de los mensajes más pequeños que hay. Ya habíamos hablado de el mensaje de Esmirna también, que era muy pequeño, pero este es otro que es un mensaje chico. Como siempre, yo estoy esperando que usted esté leyendo el libro de Apocalipsis, porque cuando terminemos de estudiar, usted ya haya leído muchas veces el libro. No solo los pasajes, sino el libro completo. El mensaje a la iglesia de Sardis, como cada mensaje, tiene Jesús aquí una forma de presentarse. Y este mensaje, o la forma en que se presenta la iglesia de Sardis, es muy parecido a lo que encontramos en el capítulo 1 que ya estudiamos en semanas anteriores. Y el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Cuando estudiamos el capítulo 1, encontramos que se menciona aquí y dice el que tiene los 7 espíritus, y habíamos ido a Isaías. No vamos a ir ahora a Isaías porque eso ya lo estudiamos. Solo decir que lo que Jesús está expresando cuando dice los 7 espíritus, solo para resumir lo que ya explicamos anteriormente, es que está hablando de Jesús con la plenitud del poder del Espíritu Santo. Pero también dice que el que tiene las 7 estrellas. Cuando leímos el capítulo 1, el versículo final, el último versículo del capítulo 1 también nos dice que las 7 estrellas eran los ángeles o los pastores que estaban en las 7 iglesias. Y entonces vean la conjugación de este concepto, de la manera en que se está presentando el Señor Jesucristo. Él es el que tiene todo el poder y la sabiduría del Espíritu Santo, pero también es el que tiene en sus manos a los líderes de la iglesia, a los cuales también ese mensaje, pero también es un mensaje. Recuerden que cuando comenzamos a hablar, dijimos que este no es un mensaje para una iglesia del tiempo pasado o de una determinada era, sino este es un mensaje actual para la iglesia que lo recibía en ese momento, pero también para la iglesia de hoy. Partiendo de esa forma en que se presenta, nosotros vamos a ver ahora lo que dice el versículo. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: conozco tus obras. Vean cómo comienza. Tienes fama de estar vivo, pero estás muerto.
Es bien interesante al leer todos los comentaristas que consulto y los libros que consulto sobre este tema para presentar el estudio. Todos coinciden en una cosa, que a diferencia de las otras iglesias que no tenían todas las obras completas, la iglesia de Sardis tiene una característica. Es una iglesia que tenía todas las cosas, hacía muchas cosas. Es decir, era una iglesia que tenía una serie, si lo contextualizáramos al día de hoy, es una iglesia que tenía todos los programas que nosotros nos podamos imaginar en una iglesia, esta iglesia lo tenía. Es decir, era una iglesia que daba una característica muy importante. Una iglesia que demostraba ante la sociedad que era una buena iglesia cristiana porque hacía todas las cosas que un cristiano debe de hacer. Mas, sin embargo, noten la segunda parte o la última parte del versículo, o la segunda de esta frase. Dice, conozco tus obras, y vean lo que dice, tienes fama de estar viva. Es decir, era una iglesia que todo mundo que la veía podría decir, ¿qué iglesia? Yo quiero ser miembro de esta iglesia porque es una iglesia que tiene todo. Buena música, buena predicación, buenos programas, atienden a los jóvenes, atienden a las mujeres, atienden a los niños, atienden a los matrimonios, atienden a todo mundo. Es decir, la fama de ellos era tal que la gente podría decir, o decía en ese momento, ¿qué iglesia? No hay otra iglesia tan hermosa como la iglesia de Sardis. Mas, sin embargo, la última frase nos lleva a pensar algo que deberíamos tomarlo muy en serio. Tienes fama de estar vivo. Es decir, todo el mundo sabe que eres una gran iglesia. Pero eso es lo que la gente ve. Pero lo que yo veo, dice, presten la atención, pero lo que yo veo es que no, tu fama no te hace una buena iglesia cristiana. Porque en realidad estás muerto. Es decir, lo que haces no refleja tu relación conmigo. Y esto es muy interesante porque todo mundo en su momento, todo mundo en el tiempo al final del primer siglo, cuando digo todo mundo es el que estaba alrededor, que veía lo que pasaba en Sardis, era, como dijéramos una palabra, estoy tratando de encontrar una palabra, era como sorprendido o era impactada por todo lo que se hacía en la iglesia. Pero vean cómo Dios tiene un mensaje para la iglesia y les dice, no, a mí no me impactas. Eso me hace pensar en lo que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. En aquel día dirás, en tu nombre sacamos demonio, en tu nombre hicimos esto. Mas sin embargo, dice, yo les diré, no los conocí. Y este es un gran desafío. Presten atención que este es un gran desafío. ¿Cómo nosotros podemos estar haciendo cosas que a la luz de la sociedad y a la luz de las otras iglesias puedan vernos como una super iglesia? Es decir, hay un comentarista que se llama Samuel Milos. Samuel Milos dice, ¿cómo podemos ver estas grandes obras? Solo los podemos ver desde la perspectiva de que lo que estaban haciendo era por la capacidad de la gente que lo hacía. Pero en realidad eran obras hechas por los hermanos, no eran obras hechas
por la gracia de Dios. Esto nos lleva a pensar entonces que nosotros deberíamos de estar alertas. Si nosotros leemos ahora el versículo 2 de este capítulo, dice, sé vigilante. Sé vigilante. En otras versiones, la palabra sé vigilante aparece como está alerta y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vean, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras perfectas, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepientes, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. ¿Las obras que hacían eran buenas? Sí, sí eran buenas, pero no eran perfectas. Aquí está el tema. Eran buenas, pero no eran perfectas. ¿Cuál es el tema aquí? En Daniel capítulo 5, versículo 27, cuando nosotros leemos, y yo quiero que lo leamos porque tiene ahí un mensaje que nosotros debemos entender en relación a lo que está hablando Jesús con la iglesia de Sardis. Daniel 5:27. Esto tiene que ver con el mensaje que se le dio a Belsasar. Pesado has sido en balanza, dice, y fuiste hallado falto. Lo que me hace pensar, y los comentaristas expresan eso también, los teólogos que se han dedicado a esto expresan, que no podemos olvidar que de todo lo que hacemos como iglesia hacia Dios, Dios lo pone en una balanza o en una pesa, diríamos nosotros ahora. Y tendríamos que trabajar, y este es el mensaje, no para que la gente vea lo bonito que hacemos, sino tendríamos que trabajar para que cumpla los requisitos de estar a la altura de lo que Dios espera de la iglesia. Cualquier cosa que hagamos. Mucho hablamos del activismo. Tenemos programas de todos y para todos. Pero tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Y realmente está dirigido por Dios o es un asunto que ha nacido del deseo nuestro, pero que ni siquiera le hemos preguntado a Dios si es correcto lo que estamos haciendo? Ahora, ¿qué pasa con la iglesia de Sardis? Como ya mencioné y repito, muchas obras, pero que no agradaban a Dios, no estaban llevando. Y vean lo que dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Yo he dicho en varias ocasiones que el mensaje a estas iglesias es para una iglesia que está en una segunda o tercera generación de cristianos. Y Jesús está diciendo, cuando comenzaste como iglesia, lo hiciste bien porque lo hiciste de acuerdo a lo que oíste y recibiste. Es decir, oíste bien la palabra de Dios, recibiste bien la palabra de Dios y basado en eso hiciste las cosas, las obras como iglesia. Pero ahora ya no lo estás haciendo de acuerdo a lo que hiciste, de acuerdo a lo que recibiste, sino lo estás haciendo de acuerdo a lo que tú estás interpretando. Y aquí hay un tema. Cuando nosotros analizamos la iglesia el día de hoy,
Si analizamos un poquito a la iglesia hacia atrás, encontramos que la iglesia tenía mucho cuidado de guardar muchas cosas y trataba y buscaba no hacerlo porque sabían que era ofensas hacia Dios. Pero que ahora, en esta generación, al igual que la iglesia de Sardis, como que alguien nos ha dado permiso de cambiar lo que aprendimos para hacer cosas que no tienen que ver con lo que Dios dice. Voy a mencionar un caso, por ejemplo. Si hablamos de la iglesia cristiana en generaciones anteriores, hablar de divorcio en la iglesia entre cristianos era un tema que había que pensarlo. Pero ahora eso no es problema. Los cristianos se casan con otra cristiana, se divorcian y en la misma iglesia donde se casaron la primera vez, ahí se vuelven a casar. ¿Qué pasó? ¿Cuándo cambió? ¿Quién autorizó el cambio? Solo estoy mencionando una cosa. Pero podía hablar de muchas cosas y no tengo el espacio en tiempo para hacerlo. Es decir, de una generación a otra, los valores fundamentales de la palabra de Dios se diluyen a otra generación, es lo que está diciendo. Y Él les pide, regresa a la esencia, regresa al valor de la palabra que recibiste. Y este es un mensaje muy fuerte, porque también es un mensaje para nosotros. ¿Cómo tan fácilmente podemos dejar la centralidad del mensaje de Dios para dar cabida a interpretaciones que no están centradas en la palabra de Dios? Licencias, hay un libro que se llama Licencia para Pecar. 2 libros, de hecho, una es de Erdely y la otra es del hermano José González. Y a veces nosotros buscamos como autorización para hacer cosas que no están de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Si seguimos leyendo, el versículo 4 dice, pero tengo unas pocas personas en Sardis. Pero antes de eso, nada más como mención, pues si no velas, es decir, pues si no cuidas lo que yo te he llamado, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, la iglesia tiene que estar siempre atenta, sobre todo cuando el Señor dice que aparecerá sin que nosotros sepamos. Y no nos puede encontrar violando las reglas de la palabra de Dios. Entonces leemos el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es muy interesante que lo que Jesús está diciendo, siempre en cada iglesia, por más que haya un grupo que está desobedeciendo a Dios, siempre hay un remanente. Esta es la primera cosa que encontramos. Y la historia de la iglesia nos habla de los remanentes. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del pueblo de Israel, siempre había un remanente fiel. Y cuando hablamos de la iglesia cristiana, siempre ha habido un remanente fiel. Y en cada iglesia local, por más que las cosas se echen a perder y alguno echa a perder las cosas, siempre hay un remanente fiel. Y este remanente fiel se caracteriza por algo. Se caracteriza, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Si nosotros leemos el libro de Judas, en el versículo 23, recuerden que Judas solo tiene un capítulo, y Judas es el que antecede al libro de Apocalipsis. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir,
cuando se usa la figura de vestiduras, una de las cosas que nosotros debemos entender aquí es que se refiere a que estas personas que no mancharon sus vestiduras es un símbolo, las vestiduras es un símbolo de su conducta espiritual y de su estilo de vida moral. Es una figura, no está hablando de la ropa como la que usamos nosotros, sino está hablando de lo que viste la esencia de su vida. Y repito, la palabra ropas es un símbolo de su conducta espiritual y de su estilo de vida moral. Es decir, en Sardis había un grupo de hermanos que no se habían ido solamente con el hacer, sino que su conducta espiritual y su vida moral era agradable a Dios. Y aquí está el mensaje, ¿no? No se trata de cuántas cosas bonitas hacemos, sino que si nuestra conducta espiritual y nuestra vida moral reflejan lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esto es un desafío para la iglesia el día de hoy. Es decir, este grupo de hermanos no se mancharon con los pecados que se practicaban en la iglesia. Con actitudes no agradables a Dios. No se contaminaron con ello, sino mantuvieron en alto su relación con Dios. Luego sigue leyendo y nosotros leemos el versículo 5 y ahí me voy a detener un poquito. Al que venciere, porque está llamando a la iglesia a cambiar de actitud, a cambiar de forma. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Toda persona de la iglesia Sardis, de este grupo remanente, que se mantuvo fiel, y aquellos que volvieran a esa fidelidad a Dios, Dios les promete, hay 3 promesas en este versículo. Y esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Recuerden que este libro es escrito en un tiempo difícil para la iglesia. Hay 3 promesas. ¿Cuáles son las 3 promesas? La primera promesa dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. En otras palabras, si dijimos que el concepto de ropa aquí tiene que ver con la vida espiritual y la vida moral, habla de que el que se mantenga fiel Dios le dará una vida de santidad. Y esta es la primera promesa. Y la palabra de Dios habla de eso, ¿no? Cuando Pablo habla, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si algo espera Dios de nosotros es una vida santa. ¿Recuerdan que cómo se presenta Jesús en el versículo 1? El que tiene los 7 espíritus. Y yo hablaba de que Jesús se presenta como el que tiene todo el poder, la pureza del Espíritu Santo. Y por eso ahora les dice, el que se mantenga fiel, el que no viva una vida solo de apariencia, yo le daré una vida de santidad. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que espera de Dios de nosotros, es precisamente eso, ser santos, dice el apóstol Pedro. Eso lo leemos también en el libro de Levítico. La santidad en la vida del hombre. El que hace las cosas, las obras en la iglesia, pero con una vida moral correcta, con una vida espiritual agradable a Dios,
Dios le va a dar una vida de santidad. Es la primera promesa que Dios da. La segunda promesa, y aquí está en este mismo versículo, no borraré su nombre del libro de la vida. Y esto creo que es hermoso, ¿no? Ya leí este pasaje anteriormente y lo voy a leer porque en el capítulo 20, los versículos 11 en adelante dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, el que se mantiene fiel no solo tiene una vida de santidad, sino tiene la seguridad que en el gran juicio de Dios su nombre aparecerá ahí. Qué impacto para la iglesia, ¿no? En el día del gran juicio final, su nombre aparecerá allí. Porque, ¿qué otra seguridad tan hermosa podríamos tener que el día del gran juicio final el nombre nuestro esté ahí? Pero para eso primero tenemos que vivir una vida de santidad. Y luego, otra promesa que es hermosa. Vean el final del versículo. Y confesaré su nombre, dice. Confesaré su nombre delante del Padre y de sus ángeles. Lean conmigo Mateo 10. Mateo capítulo 10, versículo 32. Veamos qué dice Mateo 10, versículo 32. Y Mateo 10, versículo 32 dice de la siguiente manera. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, esta es una referencia. Jesús está diciendo lo que ya había dicho en su ministerio terrenal. Y eso lo registra también Lucas, ¿no? En el capítulo 12, versículo 8. Lucas capítulo 12, versículo 8. Ahora los estoy haciendo buscar un pasaje bíblico. Espero que usted tenga su Biblia en sus manos, ¿no? Y Lucas capítulo 12, versículo 8, dice de esta manera. Os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, es decir, aquel que se mantenga fiel, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Es decir, esta es la tercera promesa. Y vean cómo va una tras otra. Número 1, el que se mantenga fiel y no solo haga un estruendo, cosas bonitas, pero no en una buena relación con Dios, Dios le dará una vida de santidad. Su nombre siempre estará escrito en el libro de la vida y ante el Padre podrá oír esa hermosa frase que todos queremos oír. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esa expresión, imagínense, usted, lo que Dios está diciendo. Yo quiero que tenga un poquito de imaginación. Ante toda la multitud, ante el Padre y ante los ángeles, nuestro Señor Jesús dirá, este fue buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. ¡Wow! Eso es lo que le dice a la iglesia de Sardis. Es lo que le dice a la iglesia de todo el tiempo. Eso es lo que nos dice a la iglesia de hoy. Hermoso mensaje, ¿no le parece? Qué bueno que estuvo. Nos vamos a ver dentro de 8 días. Le damos gracias a Dios por su palabra y por el desafío de ella en nuestra vida. Oremos. Bendito Dios, gracias por mis hermanos que se preparan para que juntos
analicemos el mensaje, este pequeño mensaje que estamos obteniendo del libro de Apocalipsis. Y digo pequeño por el tiempo, no porque sea pequeño. Permite que el desafío entonces en nuestra vida como iglesia sea revisar lo que hacemos y no solo estemos haciendo cosas bonitas y que la gente quede maravillada y diga, wow, qué iglesia, sino que más bien tengamos la aprobación tuya. Eso es lo que debemos buscar, porque si tenemos la aprobación tuya, hay una hermosa promesa. Y hemos hablado de esto en esta noche. Bendice a mis hermanos. Gracias por el tiempo que nos das. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestra mente y nuestros corazones a tu palabra. Te alabamos. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo para alabar al Señor.